San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Cuando ya lo tengan, vamos a orar. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar antes de empezar y digámosle: Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque has sido bueno y maravilloso, Señor. Nos dices el privilegio de poder estar una vez más delante de ti. Te pedimos que seas tú, Padre, que te glorifiques, Señor, en tu palabra en esta hora. Háblanos, Señor. Bendice, Señor, cada vida que ha venido a escuchar, Señor, lo que tú tienes que hablar a sus vidas, Padre Celestial. Dalos el entendimiento de poder comprenderlo, Señor. Ayúdanos a discernir lo que tú quieres hablar hacia nosotros, Padre. Que esta hora, Señor, sea una hora glorificada en tu nombre, Señor. Ya nos, Señor, alegramos en esas alabanzas, Señor. Ya nos gozamos, Señor, en esas alabanzas, Padre. Ahora, Padre, queremos gozarnos, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que seas tú que obres en esta hora. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Dice en capítulo 3, versículo 16 al 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy sí podemos sentarnos. Muchos conocemos esta porción, aun cuando nosotros éramos inconversos. Cuando nos preguntaban qué dice Juan 3:16, esa. Yo sé que dice esa porción. Yo sé que dice esa palabra. Yo conozco, aún con los ojos cerrados, lo puedo decir. ¿Y qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una porción muy conocida entre todas las personas, creyentes y no creyentes. Pero en sí, ¿qué significa eso en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de esta palabra en nuestra vida, en nuestro caminar diario, en nuestra vida espiritual? Tiene un pesar muy grande, porque no importa que nosotros la conozcamos de diente a labio, sino es el que la vivamos en nuestros corazones, en nuestra vida. No es solamente el saber qué es lo que dice la palabra de Dios, sino es en realidad en lo que esa palabra quiere hacia nosotros. Es el que nosotros sepamos que Cristo es el Hijo de Dios y que ha venido al mundo y que vino al mundo a que no sea condenado, sino a que sea salvo por él. Por medio de la sangre de Cristo, y muchas veces se ha predicado, por medio de esa sangre, el ser humano es salvo, es limpio de todo pecado. En esta historia, Nicodemo vino de noche a Jesús a que Cristo le explicara el nuevo nacimiento. Él tenía una curiosidad, porque escuchó decir que tenía que nacer uno de nuevo para poder tener la salvación. Solo escuchó de Cristo. Y le intrigó tanto a él, que a pesar de que era una persona sabia, que conocía la ley, y era un líder religioso entre los fariseos, y miembro del Sanedrín, personas que no creían en Cristo, él tenía
sed de escuchar lo que Cristo decía. Él quería escuchar todo lo que Cristo hablaba. Y una de esas cosas era del nuevo nacimiento. Y le dijo, ¿cómo pues un hombre puede hacerse pequeño y entrar una vez más dentro del vientre de su madre? Él le estaba haciendo una pregunta carnal, una pregunta de carne, que cómo un ser humano podía hacerse pequeño y volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer una vez más. Pero Jesús, cuando habla del nuevo nacimiento, no está hablando del nacimiento de carne, sino que está hablando del nacimiento espiritual del ser humano. Es cuando la persona cree en Él y lo confiesa con su boca, y es cuando viene el nuevo cambio en nosotros. He aquí, dice, el viejo hombre es atrás echado y las cosas son hechas nuevas. Todo lo que el ser humano hacía antes, ya no lo tiene que hacer, lo tiene que dejar. Está hablando de todo lo malo, todo vicio, toda cosa que corrompe al ser humano. Eso es lo que estaba hablando Jesucristo, del nacimiento espiritual. Pero hay algo que este hombre, Nicodemo, tenía, y era de que a pesar de que conocía la ley, no sabía en realidad toda la verdad del Hijo de Dios. Y él tenía conocimiento, pero no sabía todo. Así igualmente en nuestra vida pasa. Muchas veces conocemos la Biblia revés y derecho, pero no hemos conocido el verdadero Hijo de Dios. No hemos tenido la experiencia verdadera de poder encontrarnos con el Señor. Solamente lo hemos escuchado o hemos aceptado al Señor de diente a labio, pero nuestro cambio no ha sido completado. Hay algo que nos está interrumpiendo a poder acercarnos al Señor. Y el nuevo nacimiento, Cristo le decía que era espiritual, no era carnal. Nuestra vida tiene que ser cambiada desde adentro hacia afuera. Para nosotros poder entender el Evangelio, tenemos que empezar a pedirle a Dios sabiduría. No solamente es de leer la Biblia y decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Yo sé que murió por mí, murió por las personas pecadoras, pero no lo han comprendido muchas veces, solo lo han escuchado porque no hacen caso a lo que su palabra dice, y es dejar el pecado. Todo aquel que ha comprendido su palabra, deja todo lo malo que uno tiene. Y aquí es donde nosotros vemos que Cristo le daba a reconocer a este hombre que tenía que volver a nacer de nuevo. Pero ¿cómo es eso? Un nuevo nacimiento. ¿Cómo es eso que nosotros tenemos que nacer de nuevo? Pero no es en nuestra vida carnal, sino es en nuestra vida espiritual. El cambio que el ser humano tiene que pasar muchas veces no es fácil, porque el pecado lo tenemos tan aferrado a nosotros que nos duele soltar aquello que hace feliz la carne. Nos duele soltar aquello que nos hace feliz solamente la carne. Pero ¿qué hay de nuestra vida espiritual? ¿Qué hay de nuestra alma? Cuando venga el tiempo en que el Señor venga a pedir cuentas y ajustar cosas con nosotros. ¿Tendremos oportunidad delante del Señor poner una excusa? No podremos. Porque Dios da su palabra para que el ser humano la oiga y haga el cambio en su vida. Aquí solamente hay dos cosas fáciles. Está la persona que cree en el Señor Jesucristo, se salva. La persona que ignora la palabra de Dios y no hace caso y se condena. Dos cosas fáciles.
que son muy duras en la vida del ser humano? ¿Por qué muchas veces hay personas que solo hablan del amor de Dios? ¿Por qué muchas veces hay personas que solo hablan cosas buenas del Evangelio, pero no hablan la verdad, que es que si el ser humano no se arrepiente, va a ser condenado? Si su palabra es clara en nosotros. Muchas veces porque las personas están mal con Dios. Muchas veces porque la misma persona que habla el Evangelio está caminando en un camino erróneo. Pero su palabra dice que hay que hablar con la verdad. Predicador, predícate a ti mismo, dice. Pero mire, una cosa sí es clara, que el Señor Jesucristo ama al ser humano. Y dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es la salvación. Cristo es la solución para todo lo malo que muchas veces nos pasan a nosotros. ¿Por qué el ser humano se presta a lo malo sabiendo que Cristo es el único que puede cambiar su camino? ¿Por qué nos aferramos tanto a las cosas malas que van a satisfacer la carne nada más, pero el alma la están dejando empolvarse? Están dejando que el alma se pierda en una condenación eterna. Dios dio su amor y demostró su amor hacia nosotros, mandando a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Pero muchas veces el ser humano prefiere lo malo y hace lo malo antes de hacer lo bueno. Hermano, pero eso no es fácil. No es fácil hacer lo bueno, hermano. Cuesta. ¿Y cómo puedo hacer? Dice su palabra, el sabio mira el mal y se aparta. El necio sigue adelante. Como seres humanos, Dios nos dio la capacidad de poder entender entre lo bueno y lo malo. El problema es que el ser humano le gusta hacer lo malo. No es que vaya a decir en el tiempo de que el Señor venga a pedir cuentas, a mí nadie me dijo nada. Yo no he escuchado nada. Yo no escuché de la palabra del Señor. Yo esa porción jamás la oí. Porque no va a haber excusa en ese tiempo. Jamás hay una excusa para poder venir delante de la presencia de Dios. Mire su amor. Él no tenía necesidad de poder salvar nuestra vida. Él no tenía necesidad de poder dar su amor para con nosotros. Pero Él, sabiendo que iba a seguir pecando el ser humano, ideó el plan perfecto, enviando a su Hijo por amor a nosotros. Por amor a usted. Por amor a mí. Ese es su amor hacia nosotros. Es un amor puro. Es un amor santo. Es un amor grande. No es el amor que muchas veces el humano tiene hacia las otras personas. No se compara ese amor con nada. O como nosotros como padres le dijeran algún día, mire, tiene que entregar a su hijo para que aquella persona que ha matado, asesinado, ha violado, pueda salir. Difícil, ¿verdad? No podemos. Porque amamos a nuestros hijos. Así ha sido Dios con nosotros. Él antepuso el dolor que su Hijo iba a padecer por nuestros pecados. Pero ¿cómo estamos nosotros agradeciendo ese amor que Él tuvo por nosotros? ¿Cómo es que nosotros estamos agradeciendo o hemos sido agradecidos? Nosotros como seres humanos muchas veces somos malagradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque no hacemos el esfuerzo
aún viendo que el pecado viene hacia nosotros y nos apartamos. Nosotros decimos, yo soy hijo del rey y puedo pasar sobre él. ¿Qué es lo que pasa? Caemos. Caemos. ¿Por qué? Porque el pecado nos encanta. Sabemos que un día podemos decirle al Señor, perdóname y ayúdame. Y Dios lo va a perdonar. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos desde antes que nosotros los pensemos. No podemos engañarlos. Jamás vamos a poder engañar al Señor. Si nosotros queremos perseverar en el Evangelio, tenemos que esforzar nuestra vida espiritual a hacer lo bueno, a ser reconocedores del amor de Dios hacia nosotros y ser unas personas que han comprendido el esfuerzo que Dios hizo para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a ser agradecidos con el Señor. No es echándonos al pecado y pensando que Dios no va a perdonar una y otra y otra y otra y otra vez. No, no es eso. Aquel que ha reconocido que Cristo es el Rey, que murió por nosotros en la cruz, se esfuerza a hacer lo bueno. Se esfuerza en caminar en las sendas de justicia. Dios es un Dios de órdenes, es un Dios justo, es alguien que conoce el ser humano de pies a cabeza y conoce nuestra vida y nuestros más profundos pensamientos, sean oscuros o sean claros. Él conoce cada uno de nuestra vida desde antes que nosotros naciéramos. Él es Dios. Y vemos su amor hacia nosotros. Y aquí lo vemos en Juan 3:16. Podemos habernos aprendido desde pequeños esa porción, pero si no la tomamos en nosotros, en nuestros corazones, no nos sirve de nada aprenderlo. Es actuar. Es actuar. Y saber que el Señor ha hecho algo en nosotros y nosotros tenemos que esforzar nuestra vida y tenemos que dejar al viejo hombre, tenemos que dejar al pecado, tenemos que dejar aquello que nos está atando a este mundo y seguir a Cristo, seguir a aquel que dio su vida por nosotros, que mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Eso es lo que el ser humano tiene que hacer. No es poner excusas. Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Y eso es lo que Nicodemo quería saber. ¿Cómo es que el ser humano puede nacer de nuevo? Pero él no comprendía que no era un nacimiento de carne, sino que era un nacimiento espiritual. Pero cuando uno nace de nuevo espiritualmente, es lo que significa que tenemos que cambiar nuestra vida mala por una vida buena. Nuestro viejo hombre tiene que ser echado, nuestro viejo hombre. Pero mire, el ser humano muchas veces es mal agradecido con el Señor. Y busca siempre lo malo. ¿Cómo nos estamos comportando nosotros delante del Señor? ¿Estamos siendo agradecidos? ¿O estamos siendo mal agradecidos? El nuevo nacimiento dice que es un proceso de transformación espiritual en que las personas tienen que cambiar lo malo que tienen y empezar a hacer lo bueno. Amén. Eso es uno de los puntos muy allegados. Cosa que muchas veces que nosotros como seres humanos no queremos dejar lo malo. Excusas y más excusas. El otro punto dice que es
Es un nuevo comienzo a una nueva vida en Cristo. ¿Cómo es eso? Usted comienza de cero. Comienza de cero. Y empieza a vivir una vida que jamás ha vivido. Y va a empezar a sentir cosas que nunca sintió aún estando en el mundo. Alegrías que nunca se le van a quitar. Cuando uno viene a Cristo, cuando uno estaba sin Cristo, muchas veces no teníamos familia, apoyo de nadie. Todos los miraban mal. Pero cuando uno ya empieza y conoce a Cristo, Dios le da una nueva familia. Le da algo para poder sentirse en paz. Le da algo, le puede dar sus hijos, le puede dar su esposa, le puede dar un trabajo. Cuando usted se sienta bien, imagínese los beneficios de poder sentir el amor de Dios. Pero ¿qué es el nuevo nacimiento también? Es el arrepentimiento de los pecados que muchas veces hicimos en nuestra vida pasada. El arrepentirnos y el comportarnos como verdaderos hijos de Dios también influye en el nuevo nacimiento. Pero, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no queremos pasar un proceso de cambiar nuestra vida. De la forma en que muchas veces nosotros hablamos, de expresarnos contra las personas, de hablar mal contra las personas. ¿Y qué dice uno? Ese es un pecadito pequeño. Eso no, quizás no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. Dice, dejando todo atrás, o sea, nuestro viejo hombre, y encaminándonos en el camino de justicia que Dios preparó hacia nosotros. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Nos sentimos bien con el Señor? ¿Nos sentimos cómodos con el Señor? Porque muchas veces el ser humano se siente incómodo y uno dice, no, pero yo oro, yo ofrendo, yo diezmo, yo siento esto, yo siento lo otro. Pero se siente una incomodidad cuando viene y escucha el Evangelio. Es algo que los está perturbando en nuestra vida espiritual. Y el predicador no va a saber qué es. Uno mismo, dentro de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, sabe qué es lo que nos está tropezando. Dios dio a su Hijo para salvación de todos, dice el 17, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Usted es salvo por Cristo. Si usted reconoce o ha reconocido que Cristo es el Salvador, usted es salvo. Pero no solo cuenta eso. Es el encaminarnos en esa verdad que Cristo habla. Porque muchas veces hay personas que confiesan, pero no cambia su vida. No deja su pecado. ¿Hay un cambio espiritual en él? No hay un cambio espiritual en él. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino hacia el Padre. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Aquí no hay nadie más. Aquí no hay nadie más. Solo Cristo. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Cristo es el camino. Y nosotros la sabemos. Y entonces, ¿por qué no hacemos caso
a lo que Cristo habla. ¿Por qué? Porque muchas veces somos como niños que solo escuchamos lo que nos conviene. Pero los que nos va a hacer dejar aquello malo que tenemos, hacemos caso omiso. Así son los niños. Ellos muchas veces, usted les habla, mira, anda a trapear, anda a lavar, o anda a hacer eso. No escuchan. Pero cuando usted le dice, mira, anda a salir, te voy a dar permiso, anda a jugar, ahí se escucha. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Cristo, dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y todo juicio de tu justicia es eterno. Su palabra es verdad. No hay nada más. Pueden decirle, hay personas que hacen libros que tratan de traducir, dicen, la Biblia, pero trastornan su palabra y no es lo que la Biblia dice. No es su palabra. Usted tiene alguna duda, abre el Evangelio y lea. Nadie lo va a engañar ahí. Dice Proverbios 23, 23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y la instrucción y la inteligencia. Mire qué bello. Es escucharla y tenerla dentro de nuestro corazón, en nuestra vida, forjarla en nuestro camino y nadie podrá engañarlos. Jamás nadie podrá engañarlos. Nicodemo tenía una duda y buscó a Cristo. Aún él siendo un fariseo, siendo miembro del Sanedrín, de las personas que no creían en Cristo, él quería saber y tenía comezón de escuchar la verdad. Y Cristo le estaba dando la verdad. Solo en Cristo está la verdad. Solo en Él. Busquemos a Cristo y usted encontrará paz en su corazón. Encontrará felicidad en su vida. Encontrará paz en su matrimonio. Encontrará paz en su trabajo. Buscando a Cristo. Cristo es lo único que lo puede llegar a poder entender el Evangelio. Pero el ser humano en su terquedad busca lo malo. ¿Pero por qué? Hermano, porque somos pecadores. No, no es excusa. Nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bello es eso. Imagínense, aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por todos. Las personas los veían allá tirados y los hacían malas caras. Aún nuestras familias nos insultaban y creían que nunca íbamos a cambiar. Pero vino Cristo con su amor, nos levantó, nos vistió y nos dio una nueva vida. Nos dio un nuevo comienzo. Él puede dar el nuevo comienzo. Un nuevo rumbo. Nosotros tal vez podemos decir, para mí ya no hay salvación. No puedo. Yo soy una persona débil. Y otros dicen, no, voy a arreglar mi vida y después busco al Señor. Otra mentira. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Primero busquemos a Dios tal y como estamos. Así lo buscamos nosotros. Y así el Señor nos encontró sucios,
golpeados de la vida, llorando, tristes. Nos recogió con su amor, con su misericordia y nos dio un nuevo comienzo. Dice Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proporción por nuestros pecados. Imagínense. Qué bueno es Dios. Qué grande es el Señor con nosotros. Pero es el tratar de hacer el esfuerzo de buscar lo bueno. Es el que nos va a conllevar a nosotros a poder tener una comunión con el Señor. Pero si nosotros buscamos pretextos para poder caer en el del Evangelio y caer en el pecado, nosotros no estamos haciendo un esfuerzo de poder seguir en el camino de Cristo. Pero cuando nosotros venimos al Evangelio en los primeros días, buscábamos cómo venir a la iglesia, cómo leer la Biblia, buscábamos cómo escuchar el Evangelio. Va pasando el tiempo, y lo que hace el ser humano es tomar el Evangelio o tomar la palabra de Dios como algo común. Déjeme decirle que esto no es algo común, es algo que tiene que estar vivo desde el momento en que aceptó a Cristo hasta el momento en que uno muere. Siempre tiene que estar vivo el Evangelio en su vida, acordándote del Dios que lo salvó y acordándose que el Dios que lo sacó de donde usted estaba y siendo agradecido, haciendo lo bueno. Eso es lo bueno. Qué bello es el Señor. Pero si nosotros somos de aquellos que ponemos excusas y el cambio de que Cristo le daba a conocer a Nicodemo no está en nosotros, ¿de qué ha servido todos estos años que ha tratado de hacer lo bueno? Si Cristo viene un día y nos encuentra poniendo excusas, ¿cree que nos seremos levantados? No. Si estamos en pecados, el ser humano se queda. Aquí es claro. Si estamos en pecado, el ser humano se queda. Si muere el ser humano en pecado, muere a condenación. Porque Él conoce el corazón de cada persona. Aquí no es que uno vaya a decir, cuando esté en los últimos momentos de mi vida, ahí voy a buscar al Señor. Yo tuve un amigo que el cabal cuando se iba a morir, él le pidió perdón al Señor y ahí se salvó. No es así. No es así. Porque Dios quiere que nosotros le demos nuestra plena juventud a Él. Desde el momento en que nosotros conocemos a Dios, nuestra vida cambia. ¿Por qué es que nosotros oramos por los niños? Es porque queremos que ellos conozcan a Cristo desde esta edad hasta cuando ya sean viejos y que no se pierdan en los caminos del Señor, que muchas veces no cometan los errores que nosotros cometimos cuando estábamos jóvenes y no conocíamos al Señor. Nuestra meta es esa, que ellos conozcan a Cristo desde pequeños, cuando sean jóvenes, no se pierdan en la adolescencia. Es una meta que uno como padre tiene. Que sus hijos sean fieles servidores al Señor. De que le van a dar dolor de cabeza en su juventud, van a dar dolor de cabeza. Pero no se van a perder. Jamás se van a perder. Porque usted está poniendo a su hijo en las manos del Señor. Así es nuestro Padre con nosotros. Demostró su amor para que nosotros pudiéramos
tener los beneficios como hijos. Porque nosotros, si sabemos, éramos creación de Dios antes de conocer a Cristo. Dice, y Dios creó al hombre. Nosotros, el ser humano, vino a ser parte de la familia del Señor. ¿Cuándo acepta Cristo? Porque antes somos creación de Dios. No tenemos beneficio ni parte de la heredad que Cristo da a sus hijos, si no venimos al Señor. Hay personas que dicen, todos somos hijos de Dios. Mentira. Si usted no acepta a Cristo, es creación, no es hijo. Si usted acepta a Cristo, es hijo y tiene parte de la heredad que Dios tiene para sus hijos. ¿Y cuál es esa heredad? La salvación eterna, los beneficios espirituales mientras el Señor venga, la sanidad, la paz en nuestra vida. Tenemos el apoyo de nuestro Padre. ¿Qué es lo que hace el hijo cuando se siente mal o enfermo? Acude a sus padres para que los padres le den medicina, lo abracen, le digan que los ama. Así somos nosotros. Cuando nos sentimos enfermos, tenemos a quién acudir, tenemos a quién ir, tenemos quien nos ayude. Cuando nos sentimos deprimidos, agobiados, golpeados de la vida, solo cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios. Y Dios nos da esa paz que necesitamos. Qué bello es ser y parte de la familia del Señor. Usted tiene que ser agradecido y tiene que alegrarse en el Señor, porque a pesar de que esté pasando situaciones duras, tiene quien lo respalde. Tiene quien lo respalde. Qué bueno es el Señor. ¿Qué más quiere el ser humano entonces? Si tiene el amor de Dios para con nosotros. Dice Primera de Juan capítulo 5 del 1, todo aquel que cree en Jesús es que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si usted ama a Cristo, ama a Dios. Si usted dice amo a Dios, pero no creo en Cristo, no ama a Dios. Eso es algo fácil de comprender. Y es lo que Nicodemo quería saber. Era lo que Nicodemo quería comprender. Que el nacimiento no era carnal. No era que el ser humano iba a encogerse y volver a entrar al vientre de la madre. No, porque dice de lo que la carne es de la carne. Y de lo que el espíritu es del espíritu. La carne por sí nunca va a poder otra vuelta hacerse pequeña y hacerse niño, jamás. El espíritu sí se puede, porque el ser humano puede cambiar su vida con la ayuda de Cristo. Sin la ayuda de Cristo no podemos, jamás. Ahora, ¿nos sentimos bien con el Señor? ¿Sentimos que estamos haciendo buenos hijos o siendo malos hijos? Es una pregunta que nos tenemos que responder dentro de nuestros corazones. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo Dios nos está viendo? Hay padres que tienen hijos rebeldes y tienen hijos obedientes. Así igualmente en nuestra vida espiritual. Muchas veces somos obedientes y muchas veces somos hijos que amamos a nuestro Padre. Qué bueno es el Señor. Amén. Vamos a orar.